las 5 razones que provocaron la caída de la Gran Tenochtitlan. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del por qué cayó la capital del Imperio Mexica, la Gran Tenochtitlan. Era la ciudad más avanzada del mundo, gobernada por una poderosa cultura que había logrado someter a una extensa región de Mesoamérica, la cual contaba con los mejores adiestrados y más feroces soldados. Pero entonces, ¿a qué se debió que los españoles pudieran derrotar a los mexicas? Hubo 5 factores importantes que debemos conocer para entender este capítulo de la historia y aquí te diremos cuáles son. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros titulados La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés en los códices Florentino y Durán, así como el artículo del ilustre historiador Eduardo Matos Moctezuma. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. La presión psicológica. Pocos historiadores se han detenido a reflexionar lo que cruzaba por la mente de los mexicas ante la llegada de los españoles. El primer factor fue el psicológico. De este factor hace un interesante análisis el arqueólogo e investigador del INAH, Eduardo Matos Moctezuma, quien señala lo siguiente: esto me ha permitido ver qué era lo que pasaba en el bando mexica y lo que caracterizaba al bando español. Resulta que en el bando mexica habían estado viviendo por lo menos 8 presagios que los tenían atemorizados y que se referían a diversas cosas que vaticinaban el fin de su imperio. Uno de los presagios era que aparecería un cometa en el cielo y que esa sería la señal de que llegarían tiempos malos para los mexicas. Este presagio tiene algunas bases interesantes, como lo señala el propio Eduardo Matos. Así lo relatan varias crónicas. Creo que de todos estos presagios, el único verdadero fue este, pues los astrónomos actuales han podido detectar que por aquellas épocas sí hubo un cometa. Pero también hubo otros presagios que fueron producto de sus tradiciones, los cuales generaron incertidumbre, pues aunque no hayan ocurrido, hicieron ver como si hubieran sido verdaderos. Y tenemos 2 ejemplos de cómo afectaron en la mentalidad de los mexicas estos presagios. El primer caso es el de la leyenda de la Llorona, pues se decía que por las calles de Tenochtitlan salía una mujer a lamentarse porque vaticinaba el fin del imperio. Pero sin duda el presagio que más tenía atemorizados a los mexicas era la profecía del regreso de Quetzalcóatl, y de esta nos habla el Códice Matritense, el cual relata que un día convocaron los sabios al pueblo para anunciarle que su dios Tlaquenahuaque había ordenado que partieran con él hacia el oriente. Sus palabras fueron las siguientes: ahora lentamente se va más allá el señor nuestro Tlaquenahuaque, y ahora también nosotros nos vamos porque lo acompañamos a donde él va, el señor Nocheviento, porque se va, pero habrá de volver, volverá a aparecer, vendrá a visitarnos cuando esté para terminar su camino a la tierra. Estas palabras calaron hondo en los mexicas, pues causó gran expectativa cuando llegaron noticias a Tenochtitlan de la aparición por la orilla del mar de hombres blancos y barbados, pues Quetzalcóatl había partido rumbo al oriente y era precisamente del oriente donde llegaban estos hombres de carnes diferentes a la de los mexicas. Número 2. La indecisión de Moctezuma. Los mexicas tuvieron la mala suerte de tener al tlatoani más supersticioso para la llegada de los españoles. Moctezuma tenía tanto miedo a los hombres blancos que se rindió sin pelear. Por eso, al saber de su llegada, encargó los preparativos de los obsequios que enviaría al supuesto Quetzalcóatl y les dijo a sus mensajeros que pidieran a la deidad que volvía que me deje morir primero y que después de yo perder la vida venga mucho enhorabuena y tome su reino, pues es suyo, y lo dejó en guarda a mis antepasados. Cuando llegaron Cortés y sus tropas en 1519, rápidamente alimentaron su soberbia, pues Moctezuma cometió el error de mandarles valiosos obsequios y oro, pensando que con esos regalos los compraría y los convencería de abandonar estas tierras. Evidentemente pasó todo lo contrario. Los españoles exigieron más oro. Moctezuma se dio cuenta de que no eran dioses, pues actuaban como hombres avariciosos y sucios. Moctezuma abandonó casi del todo su creencia de que se trataba del regreso de Quetzalcóatl, pero seguían en pie los otros vaticinios acerca de la inminente destrucción de su mundo. Su actitud ante los españoles fue siempre incierta y contradictoria. Empujado por su instinto de supervivencia, los atacaba por terceras manos, les preparaba múltiples acechanzas y les enviaba mensajes tratando
tratando de persuadirlos de que no llegasen a México, pero al mismo tiempo les avivaba la codicia enviándoles presentes cada vez más ricos y se anticipaba ofreciéndole a Cortés el tributo que él fijara a cambio de que los invasores se retiraran. Su soberbia y crueldad se desmoronaron y de la imagen de deidad viviente que tenían de Moctezuma en todos los pueblos indígenas solo quedaba un hombre confundido y atemorizado ante una fuerza implacable que lo sobrepasaba. Muchos historiadores creen que si en lugar suyo hubiese gobernado el señorío mexica, un hombre menos supersticioso y engreído, o un guerrero decidido a defender su patria, como Xicotencatl el joven o como Cuauhtémoc, la conquista mexica no hubiese sido posible. Número 3. La crisis económica y alimentaria. Los mexicas basaban la grandeza de su cultura en tres aspectos económicos fundamentales: la agricultura, el comercio y las conquistas. De estos, el más importante era el relacionado con las conquistas, pues a través de las batallas iban aumentando el número de territorios sometidos, a los cuales les cobraban onerosos tributos que permitían a todo el pueblo mexica llevar una vida cómoda, rodeada de lujos y de los mejores productos. Sin embargo, la llegada de los españoles significó en un primer momento que libraran a la mayoría de los pueblos indígenas sometidos del pago de tributo a los mexicas. Esto rápidamente se convirtió en un problema económico para Tenochtitlan, pues los recursos dejaron de llegar, y a esto le debemos sumar que cortaron las rutas comerciales que tenían con los pueblos ubicados hacia el Golfo de México y por lo tanto escasearon productos, víveres y recursos económicos que necesitaban para mantener a una de las ciudades de mayor población de aquella época. Y ojo con esto, pues tuvo un papel crucial durante el sitio de Tenochtitlan, ya que los mexicas no tuvieron los víveres necesarios para mantenerse firmes ante el acecho español. Además, por si lo anterior no fuera suficiente, la ubicación geográfica de la gran ciudad también les jugó en su contra, pues no debemos olvidar que estaba ubicada en una zona pantanosa y estéril donde escaseaban las plantas comestibles y que debían traer la mayor parte de los productos y alimentos desde el exterior. Y por si lo anterior no les parece aún lo suficientemente grave, el lago donde se ubicaba la ciudad no era apto para el consumo humano. Por ello, los mexicas construyeron un gran acueducto desde la zona de Chapultepec para llevar agua potable hasta Tenochtitlan, y esto fue aprovechado por los españoles para usarlo en su contra, ya que el primer movimiento que hicieron previo a comenzar el asedio a la ciudad mexica fue destruir el acueducto para dejarlo sin agua que pudiesen beber. Número 4. Las alianzas y la estrategia militar. Para muchos, el aspecto que más pesó en la caída de la gran Tenochtitlan tuvo que ver con los contrastes que hubo entre ambos bandos en el campo de batalla. Por un lado, los españoles lograron sumar de aliados a muchos de los pueblos enemigos o que se encontraban sometidos a los mexicas, por lo que pronto se hizo de un enorme ejército. Esto fue posible gracias a que supieron aprovechar el resentimiento que existía entre los diferentes pueblos indígenas y que también les prometieron grandes tierras y privilegios si se unían en la batalla contra el pueblo de Moctezuma. Además, los españoles también poseían armamento y estrategias tácticas más avanzadas para las que los pueblos originarios de nuestro país no estaban preparados. Dominaban a la perfección la táctica de sitiar un pueblo, cortándoles todo contacto con el exterior hasta orillarlos al punto de rendirse para sobrevivir. Por su parte, los mexicas, en su último intento desesperado de buscar alianzas para hacer frente a los españoles con otros pueblos como los toltecas, fueron rechazados. Les tocó pelear solos y con sus recursos limitados. A pesar de que conocían mejor el territorio donde se desarrolló la batalla, la diferencia numérica y táctica jugó completamente en su contra. Además, los mexicas cometieron un grave error en el aspecto táctico, pues luego de haber vencido a los españoles en el célebre pasaje conocido como la Noche Triste, la cual provocó que los invasores salieran huyendo de Tenochtitlan, tropas mexicas le dieron alcance y tuvieron la oportunidad de acabar con Cortés y las pocas tropas que le quedaban antes de que se volvieran a reorganizar, pero la desaprovecharon. Los mexicas no sabían de la estrategia bélica ni de los planteamientos tácticos propios de los ejércitos europeos. La intención de los mexicas no era acabar ahí en el campo de batalla a los españoles, sino capturarlos para luego sacrificarlos. Por esta razón, en la batalla de Otumba, cuando Matlatzincatzin, el Cihuacóatl o capitán del grupo mexica, vio que los españoles eran pocos, ordenó a los hombres que los rodearan. Hernán Cortés pronto se percató de la intención de los mexicas y ordenó a la tropa española formar un círculo para ir repeliendo los ataques. Cortés sabía que estaban perdidos, pues eran superados enormemente por los mexicas, mas sin embargo sabía que tenía una oportunidad, pues los tlaxcaltecas le dijeron que si acababa con el Cihuacóatl y obtenía su estandarte real, ganaría la batalla. Entonces enfocó todos sus esfuerzos en romper el cerco indígena e ir directamente por
por el capitán mexica. Los jinetes españoles se abrieron paso entre los contrincantes. Cortés derribó a Matlatzincatzin y Juan de Salamanca lo atravesó con su lanza, apoderándose del tocado de plumas y el estandarte de los mexicas. El ejército mexica rompió filas al no tener mando y comenzó la retirada, y de esta manera se consumó la victoria de los españoles, quienes a pesar de ser superados aprovecharon el desconcierto mexica para replegarse en Tlaxcala sin ser perseguidos. De acuerdo a la opinión del historiador Manuel Orozco Berra, los mexicas cometieron un error táctico al no continuar la persecución para dar la puntilla final y acabar el ejército español en esa oportunidad que tuvieron. Número 5. Las enfermedades que trajeron los españoles. La salud fue el quinto factor que influyó en la caída de Tenochtitlan. La llegada de la viruela a territorio mesoamericano vino a mermar a una población que no estaba preparada para este tipo de padecimientos y que no tenía tiempo de entenderla, pues se encontraba en la mitad de una batalla. La viruela tuvo una tremenda expansión entre los pobladores de Tenochtitlan y Tlatelolco. Las bajas entre la población fueron tan altas que incluso Cuitláhuac, el tlatoani sucesor de Moctezuma, perdió la vida a las pocas semanas de asumir el cargo. Y aunque no se tiene una cifra exacta de los indígenas que perdieron la vida a causa de las enfermedades y cuántos durante la batalla, Hernán Cortés en sus cartas de relación que le escribió al rey de España estimó que 67,000 personas perecieron en combate y 50,000 por hambre, aunque estas cifras aumentaron en los documentos realizados por López de Gomara. Y aquí vale la pena aclarar un mito que nos han hecho creer de que este es el factor más importante y que si no hubiera sido por estas enfermedades, los españoles no habrían podido ganar. Y esto es completamente falso. Sí fue un factor, pero uno de varios, como lo hemos mencionado a lo largo de este video, pues no fueron exclusivamente los mexicas quienes padecieron las consecuencias de la viruela. No debemos olvidar que la mayor parte del ejército español estaba conformado por indígenas como los tlaxcaltecas, quienes fueron los primeros que padecieron los efectos de la viruela, y que los propios españoles también se las vieron negras con las enfermedades que contrajeron en estas tierras y para las cuales su organismo no tenía los anticuerpos suficientes para resistir, como la sífilis. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué otros factores pudieron haber provocado la caída de Tenochtitlan. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El matrimonio secreto de Porfirio Díaz que sus seguidores esconden. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los capítulos más oscuros de Porfirio Díaz que pocos se atreven a defender. Abordaremos su desafortunada vida amorosa y el patrimonio prohibido que tuvo, el cual no debió ocurrir, pues el propio Porfirio Díaz reconoció con el tiempo su error y a pesar de no ser fiel creyente, esto lo obligó a acercarse a la iglesia para pedir perdón. Así que te preguntarás,